Bien, en este vídeo voy a tratar de explicarte cómo es o cómo fue el experimento que hizo Cavendish y digamos, cuyos datos luego se pudo determinar el valor de la constante de gravitación universal. Para poder entender esto, como siempre, vamos a hacer un esquema de la situación. En este cuadro que ves aquí vamos a dibujar el esquema y paso a explicarlo. Tendríamos un hilo que viene a ser muy fino, ¿verdad? En el que hay un espejo que está intercalado en este hilo y de que cuelga una barra donde se colocaban dos masas. La masa del hilo y la masa de la barra son, podríamos decir, despreciables en comparación con las masas M, estas pequeñas, que colocamos aquí en los extremos. Después tendríamos que, en una situación ideal, pondríamos una escala, una regla graduada, en la que vamos a hacer incidir un rayo de luz que se refleja en el espejo. De manera que, una vez que tenemos nuestro sistema montado, lo que haríamos sería acercar unas masas grandes, que hemos llamado M, ¿verdad?, de forma que al acercar y alejar estas masas grandes de las masas pequeñas que están en el extremo de la barra, lo que conseguiríamos sería que aparecerían unas fuerzas de atracción gravitatoria entre esas masas M grande y M pequeña. Así que lo que haríamos sería nuestro sistema, que estaría estático, se vería alterado en su equilibrio cuando yo acercase esas masas grandes de valor M mayúscula a las masas pequeñas de valor M minúscula. Y ese momento de fuerza que aparece como consecuencia de que aumentan esas fuerzas de interacción gravitatoria entre ambas masas sería lo que provocaría la torsión de este sistema, ¿verdad? Y esa torsión se podría medir si lo que hacemos es ver cómo varía la posición, digamos, o el reflejo del rayo en nuestra escala graduada. Este sería un poco el esquema que explica la situación, pero he encontrado una animación, un GIF animado, que puede ilustrar esto mucho mejor. Fíjate cómo se vería, ¿verdad? Recuerda que lo que se hace es que se varían estas fuerzas que hemos pintado aquí ahora mismo en rojo, que son interacciones gravitatorias, ¿verdad?, que se varían con el movimiento de la masa grande, M grande, sobre la masa M pequeña. Fíjate cómo quedaría. Sería esta animación la que nos daría un poco la idea de cómo sería esa torsión de nuestro hilo. Aquí tendríamos el espejo sobre el que se hace incidir un rayo que viene desde allí, ese rayo se refleja y aquí tendríamos la escala graduada, que como puedes ver, como consecuencia del vaivén, ¿verdad? Esto está, digamos, está animado de forma repetida veces, ¿verdad?, para que tú veas que conforme se acercan las bolas grandes, que serían la masa M, la M mayúscula, ¿verdad?, provocaríamos la torsión de la barra y esa torsión se puede medir en ángulo, ¿verdad?, en grados, sobre esta regla graduada, atendiendo a cómo varía el reflejo que se daría en el espejo que hemos colocado en nuestro hilo o barra vertical. Perfecto. Una vez que ya tenemos entendido cómo fue el experimento de Cavendish, vamos a ver cómo se podría relacionar este experimento con el valor de G. Lo primero que tenemos que saber es que lo que se produce en nuestra barra, donde están las masas pequeñas, es un momento de fuerza debido a las dos fuerzas que estarían, ¿verdad?, en los extremos de esa barra. Y podríamos hacer la igualación del momento de esa fuerza. Vamos a igualarlo a lo que sería la fuerza de torsión de nuestro hilo, de nuestra barra vertical. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues tengamos en cuenta que el momento de la fuerza es la fuerza, en este caso fuerza gravitatoria, por la longitud que separa a los extremos de la barra, sería la longitud de la barra esta donde tenemos las masas pequeñas, y eso ha de ser igual, siguiendo lo que sería la ley de Hooke, a una constante por lo que serían los grados, ¿verdad?, el ángulo, cómo varía el ángulo del rayo reflejado. Claro, ni que decir tiene que yo podría escribir F como la fuerza de gravitación universal, es decir, G mayúscula por M, siendo M la masa grande, por M pequeña, la masa de la barra, partido por R al cuadrado, que sería la distancia que hay en un momento determinado desde la masa grande a una de las masas, o desde una de las masas grandes a una de las masas pequeñitas,
por L, siendo L, hemos dicho, la longitud de la barra, ¿verdad?, en la que están las masas pequeñas, ha de ser igual a esta constante K por digamos, lo que varía el ángulo del rayo reflejado. Y de aquí, al hacer esta igualdad, podríamos despejar el valor de G grande, que es la constante de gravitación. Y nos quedaría que sería K por ese ángulo, por R al cuadrado partido por el producto de las masas y por L. Bien, nos tenemos que detener aquí un poco porque vamos a ver qué dimensión, digamos, cuáles serían las dimensiones de esta G. Tendríamos que, por un lado, esta K ha de ser en dimensiones igual que el producto de F por L, es decir, Newton por metro, si nos vamos al sistema internacional, ¿verdad? Entonces tendríamos que K va a ser, en unidades, Newton por metro. De manera que esta G mayúscula en unidades, atendiendo a esto que tenemos aquí, sería Newton por metro, por, bueno, radianes, que lo podemos obviar, por metro cuadrado, partido por kilogramo y por kilogramo, es decir, kilogramo cuadrado y por metro. Podríamos simplificar los metros, ¿verdad? Y nos quedarían que las unidades de G serán Newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Si se toman en cuenta los datos que obtuvo Cavendish en su experimento, llegaríamos a que el valor de G es este que aparece aquí, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Pero es muy importante tener en cuenta una cosa, este dato, esta deducción se hizo a posteriori, es decir, Cavendish no trató de averiguar cuál era el valor de la constante universal G, porque ni siquiera se tenía idea, cuando él hizo el experimento, de que fuera una constante universal. Cavendish lo que trataba de averiguar era la densidad de la Tierra. Él trataba digamos, lo que él llamó pesar la Tierra, y lo hacía mediante lo que sería la densidad del planeta, para poderlo comparar con la densidad de las bolas que iba acercando, esas bolas de masa m grande. El valor de G se obtuvo más tarde y se hizo, como hemos dicho, a partir de los datos que Cavendish había obtenido en su experimento. Fíjate que es un ejemplo de cómo se diseña un experimento bastante sesudo y cómo se obtiene una cosa que hoy en día, en este caso la constante de gravitación universal, que hoy en día consideramos una constante de carácter universal, pero se obtiene como consecuencia de que se quería hacer otro tipo de medida. Si te gusta el vídeo, por favor dale al like y además podrías considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias por tu atención.